Mañana con 2 minutos, las 8 con 2 minutos. Nueva hora de actualidad en Infinita y en infinita.cl. En Ahora es Cuando, esta mañana conversamos aquí en el estudio con Ignacio Sánchez, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo le va, rector? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, Connie, muchas gracias por la invitación. 5 veces le Muy queda bien. al rector Sánchez, ¿no? Como rector. Aproximadamente, Hasta como el rector. 14, como 14 de rector. marzo, 10 de la mañana. Está haciendo los descuentos en una de No, las pero es murallas que ahí. ya está Ya organizada, está está organizada la organizado. ceremonia. Rector, bueno, tenemos un montón de temas y tenemos algunos temas bien calientes de coyuntura que tienen que ver con el tema de las universidades, el financiamiento de las platas. Vamos a preguntarle, obviamente, por eso, pero yo quisiera aprovechar de hacer con usted una reflexión un poquitito más del tiempo. La cantidad de tiempo suficiente en la que usted ha estado en la universidad y no ha pasado nada en este país en ese tiempo. Claro, poco. El país con el que empezó siendo rector y el país que deja con un estallido social entre medio, con una reforma además muy sustantiva en materia educacional, tanto para la educación secundaria como para la educación superior. Con la pandemia, donde además usted y la universidad jugaron un rol bien importante en la consecución de vacunas y con una presencia constante además también en el debate respecto del momento que estábamos viviendo. O sea, temas de salud pública muy puestos sobre la mesa. ¿Dónde estamos hoy día? ¿Qué pasó? ¿Y cómo deja usted la rectoría con todas estas cuestiones que pasaron en un ciclo largo además? Perdón que me interrumpa, pero quiero aclarar, no me gusta hablar por la Connie, pero solamente quiero precisar que no es que la Connie le esté diciendo entre líneas que usted es yeta. Por si acaso. Claro, con ese chiste que me ha traído mala suerte, viejo. No está diciendo eso. Todos saben Solo ese que chiste. a usted le tocó vivir, digamos, un proceso muy Claro. complejo. No, es muy Perdón, cierto. y se me olvida una cuestión que es bien importante, bien importante. Rector de la Universidad Católica de Chile, en momentos en que la importancia de la universidad, de la Iglesia Católica en términos de opinión pública, de presencia en el debate, etcétera, etcétera, cambió radicalmente también. Claro, no. Es muy importante la pregunta, pero yo asumí el 12 de marzo del 2010, por lo tanto van a ser 15 años. Y en estos 15 años, efectivamente, Connie, el listado que usted presenta yo lo puedo complementar porque lo tengo bastante estructurado, digamos. 2011, movimiento estudiantil, Cierto. quizás el más fuerte de los últimos 40 años. 2014, ley de educación superior. 2015, 2017, ley de aborto en 3 causales. Habría que incluirla también en temas que nos tuvo bastante preocupados y ocupados. Movimiento feminista, el 2018, fuerte en el mundo, fuerte en Chile, en el sistema universitario. Por supuesto, estallido social, que la Universidad Católica con sus campus en la zona cero, con sus campos en San Joaquín, lo vivió muy directamente. Pandemia, como usted hace ese balance, cerca de 2 años preocupados de nuestra comunidad universitaria, que hoy día son cerca de 50.000 personas, entre estudiantes, profesores, profesionales, administrativos, y también dedicados a aportarle al país lo que nosotros podíamos aportar. Y después yo agregaría también los 2 procesos constituyentes, porque en los 2 tuvimos una participación bien importante, en el segundo en conjunto con la Universidad de Chile, estimulando participación ciudadana. Entonces, no cabe duda, y lo ha mostrado la encuesta Bicentenario en estos 18 años que ha mostrado tendencia, que desde el 2010-2011 a la fecha Chile cambió en muchos aspectos. En muchos aspectos valóricos. Usted menciona el rol de la Iglesia Católica y nosotros enfrentamos entre el 2010 y el 2018 todo el gran tema de los abusos sexuales al interior de la Iglesia. Hicimos un reporte que lo presentamos en el 2020, analizando causas y analizando sobre todo acompañamiento a víctimas y vías de solución de la temática. Entonces creo que con todo eso, la universidad ha podido responderle al país, a la sociedad, en las preguntas y en las interrogantes que el país tenía, sin descuidar el desarrollo de la propia institución. Yo creo que la institución en estos 15 años ha seguido creciendo en calidad, en pertinencia, en inclusión sobre todo, en compromiso país. Ahora, ¿cómo ve que está el país? El otro día Sebastián Edwards decía que estamos sentados sobre un polvorín. ¿Considera que estamos mejor que hace 15 años atrás? O sea, yo creo que han habido procesos que han ido mostrando al país que tenemos realmente. Han habido procesos que se han ido presentando para
ojalá ir tomando las soluciones y abordando estas problemáticas. Obviamente que cuando hay una demanda por mayor equidad, cuando hay una demanda por mayor dignidad de personas que se sienten vulneradas o que se sienten atropelladas en sus derechos, eso es positivo, que exista eso para poder avanzar. No cabe duda también que hay muchos temas pendientes y yo espero que esos se aborden. No cabe duda que el tema de las pensiones, el tema de la distribución, el tema de una educación de mayor calidad todavía son temas muy pendientes y en eso tenemos que seguir avanzando. Citaba usted, rector, el 2011 como el año en que empezó a instalarse el debate sobre la calidad, la gratuidad y otras cuestiones en materia educativa, particularmente respecto a la educación superior. Y el 2014 se publicó la ley. Y hoy día está de vuelta en el centro del debate el tema del financiamiento de la educación superior, a propósito del caso de la Universidad San Sebastián y del sueldo de 17 millones de Marcela Cubillo, etcétera, etcétera. ¿De qué manera lo ve usted, que es un conocedor que participó del debate y que por lo tanto tiene súper claro también cuál es el espíritu de la ley que le puso fin al lucro? ¿Se está vulnerando ese espíritu con un caso como el del pago de sueldos millonarios a docentes de la Universidad de San Sebastián? A ver, nosotros hoy día, antes de responder esa pregunta, hoy día estamos trabajando y estamos recibiendo información del Ministerio, de la Subsecretaría de Educación Superior, sobre esta nueva ley de financiamiento estudiantil de educación superior, en donde se ha dicho la ley que pone fin al CAE. Es uno de los elementos de cambio de financiamiento, pero también se está evaluando una cosa mucho más amplia, que es la fijación de aranceles prácticamente en todos los deciles, y es un financiamiento estatal con pago posterior desde el 7º decil al 10º decil. Es una situación bastante compleja que no hemos conocido todavía el proyecto de ley. Se espera que en octubre, ustedes saben, lo presentaría el propio presidente de la República. Pero quiero poner énfasis en el gran tema de la autonomía universitaria, en un tema así. Nosotros entramos a gratuidad cuando el proyecto de gratuidad de la presidenta Bachelet se presentó. Siempre entramos sabiendo que comenzábamos con un desfinanciamiento del sistema y pensamos que era importante entrar para hacer una universidad mucho más inclusiva. Hoy día cerca del 50% de los estudiantes de la Universidad Católica provienen del sistema público, municipal, particular, subvencionado. Eso ha sido un cambio muy significativo en los últimos 20 años. Pero siempre hemos dicho desde dentro cuáles son las falencias de un sistema así, que en el fondo es el subfinanciamiento, en el fondo es aranceles que no cubren las labores docentes de calidad que queremos tener. Y hoy día, sin llegar a una gratuidad universal, porque el país no lo puede solventar, se está llegando a una propuesta de fijación de aranceles más amplia, que incluye todos los deciles, y eso es muy complejo, no solamente en el presente, sino que particularmente en el futuro. Uno tiene que mirar estas propuestas de ley en 15, 20 años más, cuando hayan distintos gobiernos de distintas tendencias, y cuando tengamos en la mano el financiamiento de un sistema universitario completo. ¿Qué significa eso para la autonomía que tienen que tener las universidades? Autonomía de enseñanza, pero también autonomía de investigación. O sea, uno tiene que pensar que hoy día lo que nos acomoda, entre comillas, por determinado gobierno o determinadas políticas, puede ser algo muy distinto en 5, en 10, 15 años más. Entonces hay que tener mucha precaución en eso. Con respecto a su pregunta, claro, yo no conozco los procedimientos que se hacen en otras universidades. Es un tema que, hasta donde sé, la Fiscalía y la Superintendencia pidió antecedentes. Lo único que puedo decir es que ese tipo de salarios en nuestra universidad no están presentes. ¿Cómo es la política de fijación de salarios de la Universidad Católica? ¿Con qué criterios se fija el sueldo de un profesor? Bueno, los profesores, que tienen 3 categorías en nuestra universidad, profesores de categoría ordinaria, asistentes, asociados, titulares, tienen rangos de sueldo, rangos que no tienen que ver con género, no tienen que ver con ninguna de esas situaciones, sino que más bien con trayectoria, con capacidades, y hay algunas áreas, ingeniería, economía, que pueden tener mayores ingresos que otras áreas, básicamente por la realidad a nivel nacional. Pero tenemos 13 rangos y tenemos una carrera académica. Cuando usted entra y después sigue ascendiendo, hay unas curvas de crecimiento que son para todos igual, digamos, y que muestran rangos bastante
bastante claros en esas tres categorías académicas. En general, de una categoría a otra se asciende a los 4, 5, 6 años, dependiendo del rango. Por lo tanto, uno podría llegar, si la carrera académica es exitosa, a ser profesor titular aproximadamente a los 10, 12, 14 años de trayectoria desde su contratación. Ya, perfecto. Bueno, entiende entonces que hay que seguir esa trayectoria y que además, dependiendo del currículum, es más o menos cuánto es el ingreso. ¿Cuánta diferencia hay entre eso y lo que se ha debatido en los últimos días? Porque Marcela Cubillos ha dicho que la universidad le pagaba por su, digamos, por su visibilidad, por su trayectoria también en términos políticos. ¿Dista mucho un sueldo de 7 millones de lo que se paga en la Universidad Católica? Sí, claro. Yo le puedo decir que los rangos, más o menos, porque son rangos, hay algunas excepciones, pero los rangos de ingreso pueden ser entre los 2,8 y 3,8 millones como profesor asistente. Ahora, dijo, hay excepciones. ¿Una excepción podría llegar a 17 millones en la Universidad Católica? No tenemos esas excepciones. Ya. Y junto con ese rango de salario, por supuesto que hay asignaciones de gestión. Si una persona toma un cargo de dirección, toma un cargo de decanato, obvio. Son asignaciones que son transitorias. Pero no estamos en el rango que estamos hablando. Cuando yo le planteaba el tema del espíritu de la ley que le puso fin al lucro, rector, en el fondo, probablemente, claro, la ley no dice cómo hay que fijar los precios, o sea, las remuneraciones de los profesores, pero tiene un espíritu que es bastante, parece que no era bastante claro, que era relativamente claro, porque las interpretaciones claramente ahora estamos viendo han diferido, pero criterios abiertos y transparentes de salario debieran ser parte de la regulación, ¿o no? Sí, yo creo no que, al lucro. Sí, o sea, aquí el uso libre de los excedentes, digamos, no es una cuestión que esté tan obviamente permitida. Usted haga lo que quiera con lo que le sobre. No, la ley dice qué es lo que hay que hacer con los excedentes. Claro, lo que yo puedo decir es que en el sistema tradicional, que podemos decir que está al interior del Consejo de Rectores, los rangos son bastante acotados, digamos, se han conocido, porque es público, de público conocimiento, los rangos en las universidades estatales, que no es lo mismo en una o en otra, pero hay ciertos rangos. Y en el resto de las universidades, tanto de G9 como el resto de las universidades del Consejo de Rectores, yo creo que estamos en rangos muy parecidos. Nosotros, cuando un profesor se mueve de una universidad a otra en el sistema intra-Consejo de Rectores, en general, salvo alguna excepción muy específica, en general el movimiento no es por un salario, el movimiento es por un desarrollo académico, es porque la familia se va a ir a vivir a regiones, etcétera, pero no son por salario. Distinta es la situación en algunos casos con universidades privadas que pueden tener salarios más altos en algunas situaciones. Perdón, a entender de la Universidad Católica, más allá de la opinión del rector, pero considerando que estas son universidades que cuando buscan sus grados de acreditación, las universidades como la suya tienen un rol muy importante que decir. ¿Se cumple el espíritu de la ley, del artículo 65 de la Ley de Educación Superior cuando se paga un sueldo tan alto en una universidad? ¿O se está arriesgando el no cumplir el espíritu de la ley? Bueno, mire, la pregunta es difícil porque, y no quiero escabullirla, pero la verdad es que para uno hablar de lo que ocurre al interior de otra universidad es difícil. No sé cuáles son los estímulos, no sé cuáles son los objetivos, no sé cuáles son los indicadores como para determinar salarios específicos. La misma profesora o la misma candidata a alcaldesa ha dicho que a ella la contrataron y le dijeron que tenía que cumplir ciertas tareas. Yo no puedo saber bien cuáles son esas tareas, no puedo saber bien cuáles son los indicadores. Por lo tanto, es como incómodo que uno converse sobre otra institución. Yo puedo decir lo que ocurre en nuestra institución. Y lo que puedo decir es que en nuestra institución no tenemos esos indicadores ni tenemos esas contrataciones como para cumplir esas tareas. ¿Le preocupa? Porque usted ponía el tema, ¿verdad?, de la tramitación que debiera comenzar en octubre cuando se presente el proyecto del nuevo sistema de financiamiento universitario, porque eso es, la condonación del CAE parcial es una pata de eso. Pero ¿le preocupa que a propósito de esta situación se presenten iniciativas que sean mucho más restrictivas en la regulación y que eventualmente nos metamos efectivamente a fijar los precios de los sueldos de los profesores? Porque eso puede llegar a pasar, rector, claramente.
Claro, muchas veces, y usted tiene toda la razón y me alegra la pregunta porque está en el centro del debate, muchas veces lo que nos ha ocurrido a las universidades tradicionales, sean estas estatales o no estatales de larga tradición, la nuestra 136 años no es menor, otras instituciones en el G9 más de 100 años, lo que muchas veces ha ocurrido es que situaciones específicas que vienen de fuera del sistema universitario tradicional, si no se toman con cierta calma, mesura y análisis en profundidad, generan indicaciones para todo el sistema que son restrictivas, que son coercitivas. Voy a decir, cuando la superintendencia comienza a pedir a todos cierta información, que significa contratación de personas para que hagan la parte administrativa de levantar esos datos y enviarlos a la agencia correspondiente. Lo que nosotros hemos dicho, mire, más que nos hagan contratar más personas y aumentar el costo administrativo por estas solicitudes, ¿por qué no la superintendencia o cualquier agencia no ve las páginas web que nosotros tenemos actualizados en todos estos temas? En los temas curriculares, en los temas administrativos, y entonces hagamos los links, pero no nos hagan hacer información específica para cada una de las agencias que con razón el Estado ha ido creando para regular un sistema en las universidades que esos temas estén en cuestión. Entonces muchas veces este tema de pagar justos por pecadores se da en esta situación. Y yo espero que este caso que estamos hablando ahora no signifique actividades restrictivas o de mucho mayor intromisión en los temas salariales en todo el sistema universitario por tratar de evitar algunas situaciones puntuales. Ya nos ha pasado. ¿La institucionalidad está hoy día capacitada para evitar situaciones puntuales como esta? ¿O falta algo ahí? Porque estamos viendo que la superintendencia está actuando detrás, reaccionando. A lo mejor está bien que sea así, rector, porque uno supone que las cosas funcionan bien y cuando hay un atisbo de que no, la institucionalidad reacciona. ¿O tiene la institucionalidad que ser más vigilante y más proactiva en esto y no esperar que las cosas se desencadenen? A ver, yo creo que la institucionalidad está vigilante, está atenta. Estoy hablando de la superintendencia, estoy hablando de la subsecretaría, estoy hablando de la Comisión Nacional de Acreditación. Ahora, lo que yo pido es que cuando se desencadenen temas de este tipo, que siempre puede existir por la condición humana, se aborde el tema en cuestión y no se extrapole a todo el sistema. Yo creo que eso de la extrapolación, porque voy a decir, tenemos en Chile instituciones tradicionales, tenemos instituciones de larga evolución, de larga calidad, con acreditaciones de 7 años, con estabilidades financieras, etcétera, que necesitamos un poco de tiempo para hacer innovación. La innovación que hacen las principales universidades de este país le hacen muy bien a todo el sistema. Si todas las instituciones están completamente acogotadas, por decir un término coloquial, completamente dedicadas a dar información de una y otra cosa por situaciones que se dan en universidades puntuales, finalmente vamos a estar todos ocupando un tiempo precioso en la propia administración de un sistema que tiene que tener un poco el radar de preguntarle y de investigar donde tiene que ser investigado el asunto. Nos quedan todavía pendientes debates que se nos vienen de aquí a fin de año: eutanasia, ley de abortos sin causales. Antes de ir a eso, déjeme solo para cerrar el tema, si se quiere, más coyuntural político o político-judicial. Político, judicial, educacional, social, ya no sé cuántos adjetivos más agregarle. ¿Cuán ingrato fue para le agregamos? Claro, ¿qué más le agregamos? ¿Cuán ingrato fue para la universidad y para usted en particular el episodio de Ángela Vivanco? Bueno, sí, es una situación incómoda con la profesora Vivanco. Nos conocemos hace más de 30 años. Ella trabajó en la Facultad de Medicina y cuando yo estaba directamente en la facultad, por supuesto que trabajamos en conjunto. Y ella es una persona que ha estado en la docencia de la Universidad Católica por cerca de 40 años y que tiene un gran respeto de su propia comunidad universitaria y de su facultad de Derecho. Cuando pasa una cosa así, lo que uno quiere es, por una parte, que la persona que está siendo imputada de ciertos cargos tenga la posibilidad de defenderse por el legítimo derecho de defensa y de presunción de inocencia. Y por otra parte, darle toda el tiempo, digamos, destinado a esa defensa. Y por lo tanto nosotros dijimos, bueno, cuando ocurre una situación de apertura de cuaderno de remoción,
de la Corte Suprema, pedimos que suspendiera sus labores docentes, no sus labores universitarias. Ella tiene cerca de un cuarto de jornada, lo que le permite su cargo en la Corte Suprema, 11 horas. Por lo tanto, ella tiene todo el derecho a seguir yendo a la oficina, a hacer investigaciones, escribir sus libros, sus capítulos, etcétera. Pero le pedimos que no siguiera al frente de su curso, que comparte con el profesor Max Pavés, para evitar cualquier tipo de complicación en su docencia y para también que se dedicara a algo que es muy importante, que es presentar todos los descargos que ella tenga que presentar. Pero si usted me pregunta en lo personal, claro, cuando uno conoce a las personas y se ve en esta situación, es complejo, es duro, pero la conducción de la universidad tiene que tener una línea independiente de las situaciones personales. Rector Sánchez, estamos entrando al debate sobre los mal denominados, ¿verdad?, a estas alturas temas valóricos, de vuelta, porque de aquí a fin de año el gobierno va a presentar el proyecto de aborto en una visión distinta del aborto en 3 causales, sino que probablemente sin causales. Y también está el avance que ha tenido el proyecto de ley de eutanasia. Escuchamos al arzobispo Fernando Chomalí decir que ambos eran un acto de violencia, a usted también referirse a lo innecesario que es, desde el punto de vista de la política pública, avanzar a una eutanasia cuando existen cuidados paliativos, etcétera, etcétera. Pero parece que son avances bien inevitables y respecto de los cuales la opinión de la Iglesia Católica parece cada vez pesar menos, además. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se influye en discusiones de esta naturaleza cuando ya no se tiene el poder de antaño? Bueno, yo creo que siempre en las discusiones que son argumentativas se influye con los argumentos, poniendo sobre la mesa de manera respetuosa las opiniones de cada uno y discutiendo sobre argumentos. Yo acabo de publicar una columna recientemente esta semana sobre ley de eutanasia y cuidados paliativos. La población tiene que saber que en el mundo no hay más de 6-7 países que tienen una ley de eutanasia. En primer lugar, me alegra que estemos hablando de eutanasia y que estemos dejando de lado el tema de la muerte digna. Para mí, hablar de muerte digna es un eufemismo. Si se quiere hablar de eutanasia, hablemos de lo que es. Es una acción premeditada para terminar la vida de un paciente. Esto de la muerte digna confunde, porque obviamente que nadie quiere morir indignamente. Y por lo tanto, entonces hablemos de las cosas como son, eutanasia. Hablemos también de que hay 6-7 países en el mundo que tienen eutanasia, en América Latina, Colombia, España ha avanzado en eutanasia. Hablemos también de que esos 6-7 países, hay muchos países, de esos 6 o 7, Bélgica, los Países Bajos, en donde hay muchos pacientes mayores que salen de esos países para que no sean sometidos a eutanasia sin su consentimiento. Y también hablemos de que las necesidades país hoy día de muchos pacientes terminales, siempre, digamos, es claramente mejorar su acceso a los cuidados paliativos. Los que estamos aquí conversando, si tenemos un familiar, si tenemos en nosotros mismos una situación de este tipo, probablemente vamos a tener acceso al mejor cuidado paliativo que nuestro país nos puede ofrecer. Pero nosotros, Connie, tenemos que hablar por quienes no tienen esa voz. Y los que no tienen esa voz no leen los diarios, a lo mejor no nos están escuchando hoy día, están en lugares remotos de nuestro país. Y yo creo que un gobierno que quiere estar del lado de los más vulnerables, más que presentar una ley de eutanasia hoy día y por los próximos no sé cuántos años, tiene que poner todo su cuidado en una ley de cuidados paliativos amplia, global, de calidad y de nivel internacional. Ninguno de esos aspectos los tenemos hoy día. Entonces a mí me parece que estamos saltándonos varias etapas en una situación que tenemos que seguir discutiéndola. El tema de la vida y su dignidad, cada uno podrá tener su propia impresión, pero lo que sí es objetivo es que hoy día la atención de cuidados de salud paliativo para nuestra población no es equitativo, no es la misma, es desigual, y eso es lo que un gobierno debiera de abordar. Rector Sánchez, sabemos que tiene otro compromiso, le queremos agradecer el que haya venido a conversar esta mañana con nosotros aquí en Infinita. Un agrado, por eso que quise venir en vez de telefónicamente, que no es lo mismo. Mucho mejor en persona. Estar con usted hoy día. Muchas gracias. ¿Cuándo dijo la fecha? El 14 de marzo a las 10 de la mañana, usted está invitado. No, si voy, de todas maneras, ahí voy a estar. Ya, muchas gracias. Después Chao, gracias. Con el ex rector.